Voy a hablar lo que he averiguado hasta el día de hoy sobre tinnitus y sobre los acúfenos, que es lo mismo, y lo que me funciona a mí en la consulta a día de hoy. Al principio probaba cosas, no me funcionaba y al final he encontrado la clave un poco para no fallar. Y es que debemos diferenciar una parte que es de hábitos, depende de lo que haga la persona, ¿vale? La costumbre. Y otra parte donde entra en juego la osteopatía, donde tenemos que tratar todo el estrés a nivel del sistema nervioso central, el estrés en cuanto a la fascia que incide en esa parte del temporal, esa parte del oído interno, ¿de acuerdo? Y luego la parte también visceral, y ahora lo voy a explicar por qué. Por un lado, sabemos que dentro del oído hay una parte que se llama la cóclea, es una especie así como de caracol, y ahí es donde el cuerpo se encarga de transformar la vibración del sonido en una información para el sistema nervioso. En esta cóclea se ha visto que es negra. Cuando hay una parte del cuerpo que es negro, eso es por la cantidad que tiene de melanina. Entonces, la melanina, el cuerpo la sintetiza cuando tenemos incidencia de rayos ultravioleta, es decir, necesitamos esa incidencia de rayos ultravioleta, ¿vale? No de la roja, infrarroja, que también la necesitamos para otras cosas, pero en este caso la sintetización de la melanina la hacemos por la incidencia de los ultravioleta. Entonces, se ha visto que cuando hay una degeneración de esta zona de la cóclea y del oído, se pierde mucho color, esta cóclea no es tan oscura, tiene un tono mucho más claro, y eso es porque tiene menor cantidad de melanina. Entonces lo que necesitamos es esa incidencia de los rayos ultravioleta. De hecho, hay terapia que se hace con unas pequeñas luces que se meten dentro del oído para fomentarlo, ¿vale? Pero simplemente con que hagamos una buena exposición al sol, como además se está viendo cada vez más pues en las redes, en fuentes de información bastante fiables, se está viendo que necesitamos una exposición al sol, que si mañana se fuese el sol, no habría vida. Esto por un lado. Por otro lado, ya se vio hace años en la medicina china la relación que había con el déficit de riñón y el perjuicio que se generaba en el oído cuando había ese déficit de riñón. Entonces, sabemos que necesitamos una buena hidratación. Hay mucha información controvertida en cuanto a la hidratación que se hace con el agua, ¿vale? Porque el agua en sí, el agua per se no nos hidrata, lo que nos hidrata son los electrolitos que tiene este agua. El agua que tenemos interno dentro del cuerpo es una solución salina. Nosotros cuando sudamos, si chupas ese sudor o si ves lo que deja en la camiseta cuando se seca, al final es sal, es blanquecino. Entonces necesitamos introducir dentro del agua electrolitos, sales mineral. Entonces la solución que tomemos de agua tiene que tener carga de electrolitos. Las de las botellas de plástico, por ejemplo, no nos serviría. Necesitaríamos que fuese un agua, pues bueno, lo mejor sería pues del grifo filtrada seguramente y que añadamos un poquito de sal, ¿vale? Lo ideal, por cada litro de agua, unos 6 gramos de sal. Se ha visto que es la solución que necesitamos para el cuerpo y es la concentración de sales que tenemos dentro del cuerpo. Esto en cuanto a los hábitos y la parte que tiene que tener el paciente controlada. Exposición al sol y buena hidratación, para que ese riñón no tenga una sobrecarga de trabajo en cuanto al equilibrio que tiene que hacer de sales. Nosotros cuando tenemos demasiadas sales, el riñón se pone a trabajar para depurar y para tirar esas sales y compensar ese equilibrio. Cuando tenemos falta, lo que hace el riñón es que retiene para no perder más sales, y por eso sale la orina tan blanca. Cuando bebemos mucha agua, lo que hace el riñón es que está reteniendo esas sales y lo que hace es sacar orín sin urea, ¿vale? Que es la parte esa amarilla, es la parte que lleva contenido en sales. Eso por un lado. Por otro lado, yo me he dado cuenta en consulta que siempre el estrés, normalmente relacionado con el trabajo, pero el estrés en general, es un factor determinante que dispara ese tinnitus, que siempre empeora. Siempre que esta base no se controla y luego hay un factor de estrés muy grande, empeora. Desconozco si es porque cuando tenemos más estrés, el riñón también tiene que trabajar más junto con el hígado. Pero sí es cierto, cuando me viene a la consulta, siempre, y además esto se repite en consulta, yo testo y tengo que trabajar sobre el riñón, tengo que trabajar sobre el hígado y después trabajar la parte más fascial a nivel craneal. Y luego hay a veces que también me ha pasado en consulta, además recientemente lo he visto, que hay una parte emocional. Esto ya es, bueno, pues que se ha dado por casuística, pues que una persona había tenido un trauma acústico y había anclado en ese trauma acústico una emoción y salió simplemente en consulta. No tengo ni idea de la emoción ni nada, pero salió y hubo que trabajarla. Entonces en este caso, por ejemplo, que es el caso más complejo que yo he encontrado, trabajando la exposición al sol, trabajando la hidratación, trabajando a nivel fascial, el riñón y el hígado, y a nivel fascial el cráneo y toda la parte del temporal, y trabajando la parte emocional, estaría el círculo completo y ahí no habría problema, se quitaría el tinnitus y se quitarían los acúfenos.